Muchas gracias por la presentación, Daniel. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo la generosa invitación que me hicieron. Quiero agradecer a la Universidad de Espíritu Santo, en la persona del señor decano, Santiago Velázquez. Agradecer también de una manera muy particular y felicitar también por el 5º aniversario de tan exitosa trayectoria del Estudio Pino Elizalde. Hacerlo en la persona de Valentín. Valentín, muchísimas gracias por tu generosidad y tenerme acá. De Daniel, de Jaime y de Scioli también, por todas las atenciones que tuvo durante todo este tiempo conmigo y la paciencia que me tuvo con los mails. Agradecer a todo el equipo de Pino Elizalde. La verdad que hoy estábamos hablando con el resto de los profesores y se nota que hay un equipo entre ustedes y que funciona muy bien. No me acuerdo y no conozco el nombre de todos, pero no puedo dejar de agradecer a Fernanda Guzmán, a Camila, a Karen, a Melissa, a Rita, eh, a, a todos y a todas, muchísimas gracias. Como recién mencionaban, yo me voy a referir o voy a dar un panorama en lo que se refiere a los sectores regulados y en particular a los entes reguladores de los servicios públicos en la Argentina. Acá se da algo, o en Argentina se da lo que ayer marcaba Valentín en la misma línea de lo que también recordó Daniel. Es decir, por un lado nosotros tenemos la norma que parece que está muy bien, y lo mismo nuestra Constitución Nacional, pero la realidad suele ir por otro lado. Y eso es lo que vamos a ver en los 15 minutos que tengo para exponer sobre este tema. ¿Cuál es el esquema que voy a seguir? En primer lugar, me voy a referir en qué contexto aparecen los entes reguladores en la República Argentina. En segundo término, voy a ver cuál es la naturaleza jurídica que tienen los entes reguladores y cuál es el órgano en Argentina competente para crearlo. Porque en función del órgano competente para crearlos, es el control que va a tener el Poder Ejecutivo sobre estos entes y, en definitiva, algo que puede llegar a afectar lo que es la independencia de los entes. En tercer término, voy a hablar sobre las características esenciales que deberían reunir los entes reguladores y cuál es la situación actual, para ver si efectivamente los cumplen. En cuarto lugar, voy a ver qué facultades, o mencionar brevemente qué facultades tienen los entes reguladores en el marco de los servicios públicos, y por último voy a sistematizar las conclusiones. Empiezo con la aparición de los entes reguladores. A partir de la década del 90 en Argentina hubo una reforma del Estado, se inició un proceso privatizador, porque habíamos llegado con los servicios públicos prestados por el Estado, ya sea a través de una sociedad del Estado, una empresa estatal, una sociedad estatal o una sociedad anónima con capital estatal mayoritario, y verdaderamente los servicios públicos eran de muy baja calidad. No cumplían con los requisitos propios o con los requisitos o los caracteres de los servicios públicos. Y así empieza entonces la privatización de estas empresas públicas. En el marco de la privatización de las empresas públicas es donde se aprueban las normas regulatorias. En esas normas regulatorias de los servicios públicos que se privatizan es donde se crean los entes reguladores de los servicios públicos. Entes reguladores que van a tener como finalidad, vamos a ver, armonizar tanto el interés público como los derechos de los particulares tanto de los concesionarios como también de los usuarios y de los consumidores. Aparecen entonces diversos marcos regulatorios, como por ejemplo el del agua, el del gas, el de la electricidad, el de las telecomunicaciones. ¿Qué finalidades les atribuyen las normas que crean estos entes reguladores a las entidades? En primer lugar, la de buscar, dice, competitividad, cuando fuera posible, de los mercados de oferta y de demanda. Ayer el profesor Pérez Walde se refería en aquellos supuestos en los que no puede haber oferta y demanda, no puede haber competencia. En segundo término, se reconoce en estos marcos reguladores, en los marcos regulatorios, la necesidad de alentar y fomentar las inversiones. En tercer lugar, buscar la mejor, dice, operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones. En cuarto término, algo que no teníamos, asegurar la calidad, la continuidad, la generalidad, la igualdad y la eficiencia en los servicios públicos. En quinto lugar, el más problemático que fue para Argentina, asegurar las tarifas justas y razonables. Y acá es donde nosotros tuvimos nuestros mayores desafíos, porque a principios o en los primeros años 2000, a partir del 2000, Argentina entró, bueno, constantemente, ¿no? Pero una crisis muy fuerte,
que supuso la especificación de los depósitos en dólares y la especificación de las tarifas que estaban pagadas o que estaban previstas en dólares o que se actualizaban según el índice de la inflación de los Estados Unidos. Y ahí es donde Argentina, que esto se relaciona con otro de los temas que tiene que ver con la resolución de conflictos, fue el país más demandado ante el CIADI, ante el Centro de Arreglo de Inversiones Extranjeras, ante el Banco Mundial. Fuimos el país más demandado en esa oportunidad. En CIADI o también arbitrajes UNCITRAL, en los que a mí me ha tocado participar como experto en derecho público ante el CIADI, UNCITRAL y también en otras jurisdicciones como Estados Unidos e Inglaterra. Y después la distorsión, que se refería también al profesor Alejandro Pérez Walde, de los subsidios en el marco de las tarifas justas y razonables. Lo planteó el profesor Pérez Walde, que es especialista en el tema, es un poco de pudor hablar frente a él, que fue mi maestro en materia de servicios públicos, y es una eminencia y tiene muchísimos libros y mucho escrito sobre este tema, pero los subsidios que distorsionaron todo el sistema. Lo que decía Alejandro efectivamente es así. Yo vivo en el centro de Buenos Aires, en pleno centro de Buenos Aires, y para que se den una idea, vivo en un departamento mediano, entre mediano y chico, mediano diría, con mi familia somos 4 y yo pago de electricidad por mes $2, $3, y pago de gas por mes $2. Cruzamos la General Paz, que es lo que divide la provincia de Buenos Aires de la capital federal, y ahí se paga el quíntuple o el sextuple de lo que estoy pagando yo, clase media, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y ni hablar de aquellos que no tienen gas domiciliario y tienen que comprar, como decían, las garrafas. Pueden llegar a pagar hasta 10 veces más de lo que yo estoy pagando. La gestión anterior intentó eliminar los subsidios, pero lo hizo sin audiencia pública. Entonces la Corte declaró la nulidad. Y también la Corte dijo que la reducción de los subsidios tiene que ser gradual. Bueno, ahora entramos de vuelta con la actual gestión en una segmentación donde espero que paguen más los que puedan pagar más, y también vaya una quita de subsidios que distorsiona. No es que los subsidios estén mal, pero hoy están distorsionando el sistema. Y la quinta finalidad es la del mantenimiento y la expansión del sistema. Claro, cuando la tarifa no es justa y razonable, lo que dicen los concesionarios, y es también motivo de los arbitrajes internacionales, es que no pueden mantener ni desarrollar el sistema. Y todas estas finalidades, los marcos regulatorios, dicen que tienen que cumplirse cuidando el ambiente. La mayoría de estos marcos regulatorios se dictaron en forma previa a la reforma constitucional que tuvimos nosotros en 1994, donde aparece el tema de los servicios públicos en nuestro artículo 42. Si tuviera que sacar una conclusión general, diría que en principio los marcos regulatorios previos a la reforma constitucional en general son compatibles con la reforma constitucional del 94. Nosotros tenemos un artículo muy importante, que es el artículo 42 de la Constitución, que establece los derechos de los consumidores y usuarios, y lo voy a leer, en la relación de consumo para la salud, la seguridad y los intereses económicos, el derecho a una información adecuada y veraz, a la libre elección y al trato equitativo y digno. Trato equitativo que, si se fijan, también aparecen en los tratados bilaterales de protección de inversiones recíprocas que se dan en el marco también del CIADI. En segundo lugar, prevé el deber de las autoridades para proveer a la protección de esos derechos que acabo de mencionar, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia, que ayer se habló, contra toda forma de distorsión de los mercados. Es decir, nosotros tenemos un mandato del constituyente, un mandato de actuación positiva, de intervenir en el mercado, tiene la obligación de intervenir en el mercado cuando no exista competencia. Y esta obligación de intervenir en el mercado para generar la competencia nos permite decir que también el propio Estado tiene que generar competencia cuando contrata. Por eso me atrevo a decir que cuando el Estado tiene que contratar, como regla lo tiene que hacer a través de un procedimiento como la licitación pública y el concurso para generar esta competencia. También se refiere al control de los monopolios naturales y legales, que hablaba ayer el profesor Pérez Walde, a la calidad y eficiencia y a la creación de asociaciones de consumidores y usuarios. Y en tercer lugar, la Constitución establece que la legislación tiene que establecer, otro tema que se va a hablar en esta mesa, tiene que establecer procedimientos
eficaces para la formación y solución de conflictos, lo que podría dar lugar a algo que no existe, pero me parece que sería interesante que exista, la creación de un tribunal de los servicios públicos, para resolver todos los conflictos que puedan darse en un marco de los servicios públicos. Y los marcos regulatorios tienen que aprobarse, con la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y las provincias. En resumen, yo diría que la Constitución Nacional tiene dos ideas en la actualidad. Uno, reconocer y proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos, sin perjuicio también de la protección de otros derechos, como los derechos a trabajar, a ejercer industria lícita, a comerciar. Y el segundo, o la segunda idea, es que otorga a la Constitución un plexo de potestades estatales orientadas a la regulación y al control, para proteger el respeto de esos derechos, que acabo de mencionar, de los usuarios y también del derecho de propiedad, con independencia de otras potestades o otras prerrogativas para la satisfacción del interés público. Es decir, estos entes reguladores tienen que satisfacer de modo armónico todos los intereses en juego, lo de los usuarios y consumidores, de la misma manera que los que prestan los servicios, la prestación del servicio, todos los intereses. Por lo tanto, dejo de lado algunas posturas que sostienen que solo están destinados a proteger a los usuarios, o que solo se deben interesar por el buen funcionamiento del servicio, o regular y controlar la prestación. En suma, en el marco del proceso privatizador, posteriormente, en el marco de la Constitución, los entes reguladores adquieren estatus constitucional para proteger con equilibrio, que es algo que vamos a hablar después, con equilibrio todas las finalidades del sistema. Segundo punto, ¿qué naturaleza tienen estos entes? Son entes descentralizados los entes reguladores. Es decir, tienen una personalidad jurídica propia. En Argentina se discute quién los puede crear. Algunos dicen el Poder Ejecutivo, otros dicen el Congreso, otros dicen son concurrentes. Desde mi perspectiva, como estos entes van a interferir en la esfera jurídica subjetiva de los particulares, van a afectar derechos, tienen que ser creados por ley, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, el principio de legalidad y el Pacto de San José de Costa Rica, donde toda limitación de derechos tiene que tener sustento legal. Tercer punto, ¿qué características tienen que tener estos entes? Primero, idoneidad técnica. Esto es central. Esto se puede garantizar si aquellos que integran los órganos de dirección de los entes reguladores tienen, como por ejemplo dice el marco regulatorio del gas y la electricidad, antecedentes técnicos y profesionales, o probada experiencia e idoneidad, como dice el régimen del agua, o son especialistas en la materia, con ejercicio también en la materia, y agrego, deberían ser estos cargos por concursos públicos, como lo prevé el marco de la electricidad y el gas. Idoneidad técnica, segundo. Independencia funcional. ¿Independientes de quién? Del poder político, primero. Segundo, independiente también de los prestadores de los servicios y de los usuarios. Lo que hay que evitar es la captura del regulador por el controlado y también por los usuarios. Para lo cual, como decía, es importante el concurso y la estabilidad de los que integran los órganos. ¿Esto se cumple? No. ¿Por qué? Porque en Argentina durante muchísimos años estuvieron intervenidos los entes reguladores, intervenidos por el Poder Ejecutivo, durante muchos años hubo vacantes, ahora volvieron a estar intervenidos, por lo tanto no podemos hablar en principio que exista independencia funcional. Y en tercer lugar, la tercera característica es que tiene que haber participación de usuarios, consumidores y de las provincias. Teniendo en cuenta estas tres características, puedo concluir, como lo hace y la realidad, lo que pasa en la realidad, como lo hace el profesor Pérez Walde, que lo cito constantemente porque es uno de los mayores especialistas en Argentina, que los entes reguladores que tenemos no son los organismos de control que prevé la Constitución Nacional. Son entes reguladores, pero no cumplen el rol de control o no tienen los requisitos para ser un organismo de control. Cuarto punto, ¿qué facultades tienen estos entes reguladores? Obviamente, para cumplir los objetivos, tengo que otorgar las facultades, es decir, no puedo encargar objetivos si no les otorgo los medios para poder lograrlos. Tienen facultades reglamentarias autónomas, es decir, se pueden dar su propia estructura orgánica. Tienen reglamentaria ejecutiva en el sentido de que pueden dictar las normas y los procedimientos técnicos. Pueden regular el servicio. Ahora, la regulación del servicio
como afecta a los derechos de los particulares, tiene que ser por ley. Y si no, tiene que haber una delegación del Congreso en los entes reguladores para dictar las normas de regulación, porque las normas regulatorias son muy similares, y desde la perspectiva que sigo, al poder de policía, y eso tiene que ser por ley formal, como prevé la Constitución, o por el principio de legalidad y el Pacto de San José de Costa Rica. Tiene funciones materialmente jurisdiccionales, que en algunos, para resolver conflictos, que en algunos casos es previa y obligatoria antes de ir a la justicia, y en otro caso es optativa, pero la Corte dijo que puede resolver los conflictos, pero no daños y perjuicios. Dijo que haberle otorgado por ley a un ente regulador la posibilidad de resolver daños y perjuicios es inconstitucional. Solo puede resolver daños directos. Es decir, por ejemplo, si hay un golpe de tensión de electricidad y se quema el LCD con el que voy a ver el Mundial, los partidos de Argentina, lo único que puedo reclamar es que me den otro televisor. No puedo reclamar el daño moral ni otro tipo de daño, sobre todo el daño moral. Y después tiene facultades sancionatorias. ¿Cómo estamos ahora? Quinto lugar, y ya para concluir. Doctora Guzmán, no se preocupe. Ya termino. Estamos volviendo a una reestatización de las empresas, pero quizás no de todo armónica u organizada como fuera deseable, si es que uno quiere volver a una reestatización de las empresas. Para mí acá rige el principio de subsidiariedad. El principio es la libertad, y cuando la libertad no funciona tiene que intervenir el Estado, que lo vamos a ver después. Tenemos una reestatización de las empresas, ya sea a través de sociedades anónimas, donde el 100% es del capital estatal, y donde entonces se da la particularidad que el prestador del servicio es una sociedad que le pertenece al Estado, que a su vez es controlada por el Estado. En principio no habría problema, pero ese control tiene que ser efectivo. Conclusión. 5 ideas. Primera, en el marco del proceso privatizador adquieren entidad constitucional los entes reguladores, para satisfacer con equilibrio todas las finalidades y todos los intereses de todos. Segundo, deberían ser creados por ley. Tercero, deberían tener idoneidad técnica, independencia funcional y participación de usuarios y provincias. Hoy me atrevería a decir que en principio no se cumple. Cuarto, tienen atribuciones reglamentarias, sancionatorias, de asesoramiento, materialmente jurisdiccionales y de control. Y quinto, estamos volviendo a una reestatización en general. En definitiva, como voy a tratar de abordar luego en la charla que me toca, me parece que se requiere de nuevo el equilibrio, ¿no? El equilibrio en la búsqueda de todos los intereses en juego y en la aplicación para estos casos del principio de subsidiariedad. Nada más, muchas gracias.